En este video tutorial vamos a ver, os vamos a recordar las funciones lineales, cómo eran, qué era una función lineal y vamos a hacer un ejercicio tipo para que veáis cómo se pueden trabajar este tipo de funciones. Recuerdo que las funciones lineales no eran más que líneas rectas y coincidían con una ecuación de primer grado que eran de la forma siempre igual a mx más n, siendo m y n números y x e y la incógnita. De los números, m me decía que era la pendiente de la recta o inclinación de la recta. Y yo sabía que si m era mayor que 0, la recta era creciente, iba cuesta arriba, por tanto, era creciente la función. Si m era menor que 0, la recta era decreciente y la función era decreciente. Ahora otra cuestión importantísima era que m coincidía, o m es la tasa de variación media. La tasa de variación media, recordaros que de dos puntos era la coordenada y sub 2 del segundo punto menos la coordenada y sub 1 del primer punto partido entre la coordenada x sub 2 del segundo punto menos la coordenada x sub 1 del primer. Esta fórmula es vital para poder calcular la tasa de variación media si me dan dos puntos, como en el ejemplo que os pongo, y para poder representar la función lineal que pasa por esos dos puntos concretos. Y por el otro lado tendríamos que n, he puesto m otra vez, que n era la ordenada o corte con el eje y. Yo tengo el eje y, su corte estaría en el 0, n. Siempre, por tanto, la n va a ser esta distancia que hay aquí. ¿Vale? Va a coincidir siempre con esa ordenada. Eso va a ser la n y este va a ser el punto, voy a escribirlo bien como punto, el punto 0 de las x y n de las y. Si mi función fuese de esta forma, quiere decir que sería de la forma igual a mx más n con m menor que 0, porque va decreciendo. Ahora veámoslo con un ejemplo. Fijaros, yo tengo que dibujar y calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, 2 menos 5 y B, 4 menos 4, 7. Partiendo de la base que la forma de la ecuación de la recta es igual a mx más n, yo lo primero que puedo hacer es calcular m, usando la fórmula que tenemos ya aquí establecida para la m. Yo tengo el punto A y el punto B, por tanto, tengo dos puntos con los que poder calcular mi pendiente de la recta. Asigno la coordenada de x1 al punto 1, la coordenada y1 al punto 1A, al punto A, la coordenada x2 al punto B y la coordenada y2 a la coordenada y del punto B. Por tanto, m va a ser igual a 7 menos, ojo, con los signos, menos 5. No nos pueden faltar estos signos. Es coordenada x y sub 2 menos y sub 1. El y sub 2 es positivo, por tanto pongo 7. El y sub 1 en negativo, por tanto menos 5. Ese menos es fundamental, porque si no, no lo voy a calcular bien. Coordenada x sub 2, menos 4 y menos 2. Esto me quedaría, por tanto, 12 arriba, porque menos por menos más, 5 más 2 más 7 es 12, y abajo menos 4 menos 2, menos 6. Por tanto, la pendiente en este caso me quedaría como menos 2. Una vez que ya tengo calculada la pendiente, fijaros en lo siguiente. Voy a hacer mi eje coordenado. Se ha desplazado un poquito. Voy a borrar el eje coordenado, este vertical, porque como se ha desplazado, no ha quedado.
Fijaros. Tengo mi eje coordenado y ya tengo calculada la pendiente. Yo sé que la pendiente es negativa. Y la pendiente es negativa, pero ocurre lo siguiente. Ocurre lo siguiente. Fijaros. Voy a asignarle un color para que lo veáis. Yo tengo una recta, que puede ser esta. Tengo otra recta, que puede ser... Voy a colocar un punto, el que más me interesa, el 2 menos 5. Sí, el 2 menos 5 voy a colocar. Coloco el punto 2 menos 5 para que veáis lo que estoy hablando. Esta recta puede tener pendiente 2, pero yo quiero la recta justo. Que no es. Quiero la recta justo que pasa por el punto 2 de las X menos 5 de las Y. 1, 2, 3, 4 y 5. Quiero la recta que pasa justo por aquí. Por tanto, aquí hay infinitas rectas paralelas. Y yo quiero, la que me vale a mí, es esta, que pase por aquí. ¿Vale? Me estoy inventando un poco la pendiente, ¿vale? No, lo que os quiero decir es que esta pendiente puede ser m igual a menos 2 y esa pendiente también es m igual a menos 2. Es decir, hay infinitas rectas paralelas, pero solo hay una recta que pasa por uno de los puntos que he definido esa pendiente. En este caso, yo he definido por el punto A2 menos 5, pero quiero que pase por uno de ellos, y al pasar por uno de ellos, al haber hecho bien la pendiente, pasa por el otro. Entonces, el siguiente paso que yo tengo que hacer es lo siguiente, es calcular la m. Primero he calculado la m con la ecuación, que es igual a menos 2. Esto es lo primero que he hecho. Primero he calculado la m con la fórmula de la tasa de variación media. Y una vez que he calculado esa m, tengo que buscar la recta que pasa justo por los puntos A, 2 menos 5 y menos 4 menos 7. Para ello, es tan sencillo como coger, segundo, calculo la n. ¿Y la n cuánto va a ser? La n, pues voy a hacerlo pasar por el punto 2 menos 5. Fijaros que yo, por ejemplo, esta recta, si te digo que tiene pendiente menos 2 y esta menos 2, serían rectas paralelas, pero solo me interesaría la verde, que es la que pasa por eso. Para ello lo que hago es, cojo mi ecuación y pongo igual a menos 2x más n, sustituyo el valor de x de un punto, voy a coger por ejemplo, como he dicho, el punto 2 menos 5, que creo que es el más sencillo, y sustituyo sus coordenadas en la ecuación. Entonces, la y digo que vale menos 5, y la x digo que vale 2, menos 2 por 2 más n. Y fijaros que es tan sencillo como resolver la ecuación de primer grado sencillita y me quedaría que n es igual a menos 5 más 4. Por tanto, n es igual a menos 1. Si n es igual a menos 1, ya tengo mi ecuación de la recta y tendría que y es igual a menos 2x menos 1. Ya he conseguido una de las cosas que me piden en el enunciado. Ahora lo vamos a representar bien. Yo voy a borrar esto porque en realidad mi recta m, digo que pasa por el menos 1, por tanto sería pasando por aquí. ¿Vale? Sería un poquito con más inclinación. Pasa por el 0 menos 1. Entonces, el corte con el eje Y, hemos dicho que era la coordenada n. Pues no es más que el 0 menos 1. En ese punto, en el menos 1, es donde corto con el eje Y. Ahora bien, una vez que he calculado el corte con el eje Y, que es otra de las cosas que me piden, corte con el eje Y, porque piden corte con los ejes que represente la recta y su ecuación, esta es la ecuación de la función lineal,
más que una línea recta, que la he calculado. Una vez que he calculado la pendiente, he calculado la ordenada. Tengo, por tanto, la ecuación de la recta ya resuelta. Y ahora lo que me queda es calcular el corte con el eje X. Fijaros que para que cuando corte al eje X, la Y tiene que valer 0, porque la Y que coincide con el eje X es esta línea, que es el X, y la Y vale 0. Por tanto, para calcular el corte con el eje X, simplemente lo que hago es la igualo a 0. Hago la Y igual a 0. Por tanto, es simplemente hacer la ecuación menos 2x. Voy a borrarlo porque está saliendo muy mal. Vamos a volverlo a escribir. A ver si sale. Quiero escribir ahora. Menos 2x menos 1 tiene que ser igual a 0. Resuelvo esta ecuación. X es igual a 1 partido entre menos 2. Por tanto, la X es igual a menos 1/2. Corta al eje Y, al eje X, en el menos 1/2 de las X, 0 de la X. Fijaros que más o menos coincidiría en ese punto que hemos marcado aquí, el menos 1/2, ¿vale? Por tanto, ya tendríamos resuelto este ejercicio, que no parecía complicado, pero no es muy complicado si tenemos claro qué es la ecuación de la recta, qué forma tiene y qué significados tienen todos los coeficientes que aparecen. ¿Qué significado tiene la m, que me dice que es la pendiente? ¿Qué significado tiene la n? Y cómo obtener la m a través de la tasa de variación media. Y una vez que obtengo la m a través de la tasa de variación media, obtengo lo que es la n haciendo pasar la recta por uno de los puntos. Ya una vez hecho eso, pues el corte con el eje Y va a ser la ordenada n, y el corte con el eje X es hacer la Y igual a 0. Por tanto, es simplemente resolver la ecuación de primero. Con esto ya hemos terminado el ejercicio. Espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad. Nos vemos en el siguiente.